Esto es Voces y Política. Buenas tardes. Al ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida al programa Voces y Política desde la 96.7 FM de Radio Universidad. De parte del equipo del programa Kioscos Socioambientales y de la Escuela de Ciencias Políticas, les saluda José Antonio Mora y les invito a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. Les recordamos, que pueden interactuar con nuestro equipo a través de la página de Facebook Voces y Política y comentar por acá en la transmisión en vivo que estamos realizando desde la página de Radio Universidad o bien al Facebook del programa Voces y Política. Ahora, es importante contarles que el día de hoy vamos a estar transmitiendo un programa pregrabado, por lo que no estaremos respondiendo en tiempo real sus comentarios y preguntas, sino que lo haremos a través de nuestras redes sociales. Y bueno, les contamos que el programa del día de hoy se titula Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas. Ya ahorita voy a presentarles a nuestro invitado. Sin antes voy a leer más bien el editorial del día de hoy. Desde las comunidades y organizaciones rurales, las acciones colectivas han sido una de las formas más efectivas para visibilizar sus problemáticas, así como demandas y pretensiones. La gran mayoría de las veces, las acciones colectivas tienen su raíz en conflictos sociales, laborales y ambientales más amplios, los cuales se llevan a cabo principalmente en las zonas periféricas del país. De hecho, muy posiblemente por ese sesgo vallecentralista en los grandes medios de comunicación, muchas de estas acciones colectivas pasan desapercibidas o bien no reflejan el verdadero sentir de las personas que habitan de forma directa estas realidades. Si comenzamos a profundizar sobre todas las distintas acciones colectivas de protesta que se han desarrollado en los últimos años en el país, podremos encontrar muchísimas pistas que nos lleven a comprender ese pulso que se vive en varias regiones fuera del área metropolitana. ¿Qué queremos decir con esto? En definitiva, la conflictividad social, laboral y ambiental está sumamente presente en la ruralidad del país y al mismo tiempo mediáticamente invisibilizada. Las causas de las acciones colectivas son diversas, aunque comparten un lugar común. Este es sin duda el producto de la extensión del modelo económico extractivista y desigual que se va profundizando cada vez más a través de distintos mecanismos de despojo, privatización, cercamiento y expulsión, vulnerabilizando cada vez más a las comunidades costeras, campesinas, indígenas y rurales de este país. No obstante, a pesar de la invisibilización mediática de estas realidades, algunos medios de comunicación alternativos, locales e incluso en la escala 1 a 1 han permitido ir compilando y registrando todo aquello que ocurre alrededor de estas llamadas acciones colectivas, ya sean de protesta o de otras formas. Este ha sido el trabajo del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas, el cual busca ampliar y complementar el registro de acciones de protesta de la base de datos Protestas, mediante el monitoreo de organizaciones sociales y medios de comunicación locales, junto al impulso de formación de una comunidad virtual de colaboradores y colaboradoras vinculadas a proyectos de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica para la recolección de información de carácter local, haciendo uso de las tecnologías de la información. Como bien mencionan en su último informe, con este observatorio se pretende sumar en la visibilización de los conflictos y las denuncias cotidianas que se generan desde diferentes comunidades y organizaciones. Además, intenta ser un punto de encuentro, un lugar desde el cual dichas acciones se pueden sumar y así encontrar otras similares en diferentes regiones del país. Ahora sí,
El día de hoy vamos a estar compartiendo con Daniel Fernández Vázquez, investigador, psicólogo, con una maestría en Derechos Humanos y es actualmente el responsable, coordinador también del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas, que forma parte del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias, Daniel, por estar acá con nosotros en Voces y Política. Un saludo. Hola, hola, buenas tardes. No, más bien muchas gracias por la invitación. Ojalá que el espacio sea bien rico para conversar y poder por ahí contar un poquito de lo que se estaba haciendo. Gracias, Daniel. Sin más, vamos a dar inicio al primer bloque de este conversatorio que vamos a estar teniendo Daniel y yo el día de hoy, hablando un poco sobre este observatorio que dirigís, Daniel, de acciones colectivas, que posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando no saben, no tienen la más mínima idea de qué se trata esto. Así que hemos decidido, para poder contarles a las y los radioescuchas un poco más, segmentar este programa en dos partes. Uno, que nos contés primero todos los aspectos metodológicos que son importantes de este observatorio, cómo se hace, cómo se hizo, cómo se toman los registros, sí, qué metodología utilizan y tal. Y hablamos en una segunda parte más bien sobre los resultados, ya como tales, como que han pasado en este observatorio. Así que empezaría preguntándote de qué se trata este observatorio. Un observatorio comunitario de acciones colectivas. Contanos. Bueno, para contarles un poco desde dónde nace, en el Instituto de Investigaciones Sociales, desde el 2012, se cuenta con una base de datos llamada Protestas. Y bueno, esta base de datos recolecta información desde algunos medios escritos de prensa sobre justamente las acciones colectivas de protesta en el país. Pero bueno, por ahí, durante ese tiempo de trabajo, se identificaba la necesidad de poder monitorear también algunas acciones colectivas que no siempre eran reportadas o no siempre eran visibilizadas en la prensa nacional, ¿verdad? Uh-huh. Y por ahí entonces se decide cómo empezar a formar esto que inicialmente se le llamaba, ¿verdad?, como una comunidad virtual de personas que pudieran reportar acciones que se daban en diferentes regiones Uh-huh. y que no estaban siempre por ahí en la prensa. Eso fue en el 2000, a inicios del 2019, que empezamos por ahí con el trabajo y buscando la vinculación, ¿verdad?, con otros proyectos de acción social de la universidad. Y ya para finales del 2019 es que definimos una estrategia a seguir durante el 2020, que era no solo vincularnos con personas de otros proyectos de acción social, sino también empezar a monitorear las redes sociales de algunas organizaciones y algunos medios de comunicación independientes que reportan, ¿verdad?, otras acciones comunitarias en defensa, ya sea de la educación o del ambiente. Ahorita vamos a ver como un poco más todas las posibilidades. Y por ahí ya empieza a surgir, ¿verdad?, el observatorio, Okay. que, bueno, en la actualidad lo que hacemos es justamente monitorear otros medios distintos a los que monitorea protestas, que nos permiten tener una lectura de algunas otras regiones sobre problemáticas que a veces, por ejemplo, sí se reportan en algunos medios de comunicación, pero reportan por allá una acción colectiva que se llevó a cabo en Guanacaste, por decir algo, y a partir de este monitoreo y de la conversación con otras personas de organizaciones y de las redes sociales, nos damos cuenta de que no hubo una acción colectiva, sino que hubieron, por decir algo, 8 o 10. Entonces eso nos da cuenta de que el conflicto tiene otra serie de expresiones, no solamente la que reportan, digamos, los medios de comunicación. Podríamos entonces decir que de alguna manera este observatorio viene a ver, ¿cuál podría ser la palabra? Como a complementar lo que se está registrando en la otra base de datos de protestas, a sabiendas de que hay de alguna manera un sesgo mediático.
de algunos medios de Exacto, comunicación. exacto, por ahí podríamos hablar. Y que justamente ya a este momento del año, 2021, que ya llevamos año y medio de estar monitoreando también desde el observatorio, ya estamos empezando a tejer un trabajo conjunto con protestas para poder, ¿verdad?, como construir esta lectura de la problemática social y de la conflictividad social que nos amplíe, ¿verdad?, como el ente. Claro, claro. Ahora, entonces tenemos a protestas y tenemos la base del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas, Ajá. que ya nos has mencionado, definitivamente son dos bases de datos muy distintas, pero en términos metodológicos, ¿cómo se hace esta base que coordinas vos? ¿Cómo es que han ido llegando a ese lugar en el que están ahora? Ok, sí, bueno, el punto de partida podríamos decir que es protestas en Ujú, cuanto a la base inicial, digamos, y las categorías que se utilizan y, eh, digamos así, como el registro. Y la experiencia en el observatorio nos ha ido dando como algunas luces de algunas, podríamos decir, la forma de llamárseles es repertorios que utilizan las comunidades, que no necesariamente antes estaban explícitamente en la base, como por ejemplo a veces que sean como intervenciones artísticas, el tema de, bueno, algo que se ha tomado mucho ahora es el tema de amenazas ujú, directas contra las personas, ujú, y por ahí como otras, que ha sido como lo que hemos ido aprendiendo en estos año y medio ya, ujú, que podríamos decir que por ahí es lo que se ha ido retroalimentando, pero el punto de partida es eh, el mismo de protestas, digamos, ujú, que se basa en cinco, cinco factores a tomar en cuenta, ujú. que es el dónde se lleva a cabo la protesta o la acción colectiva, podríamos decir más bien, quién o quiénes la llevan a cabo, pues, digamos, el grupo, si se trata de un grupo de personas trabajadoras, un grupo de ambientalistas, este, el repertorio utilizado para la protesta, ya sea un bloqueo, una denuncia, una declaración pública, una marcha, huelga, y a quién está dirigida la protesta. Ese es Ok. como el otro de los ejes importantes. Y me está faltando uno, dije, Ujú. quién lleva a cabo la demanda, a quién se demanda, el repertorio utilizado, La el fecha lugar, no será. y, bueno, sí, bueno, la fecha importante, Sí. y sí, creo que serían esas las. Ok, tal vez nada más para mencionarle a las y los radioescuchas, ustedes pueden ingresar a la página protestas.iis.ucr.ac.cr y ahí van a encontrar la base de datos que estamos mencionando, que es la de protestas. Ahora, en este momento estamos haciendo el programa sobre la base de datos del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas y la página sería accionescolectivas.ucr.ac.cr. Que tengo una pregunta, Daniel, frente a esta base de datos. Ya mencionaste que sí, el punto de partida es protestas. Has dicho que son otras fuentes, son otras fuentes. Me imagino yo, no lo hemos hablado, pero me imagino que deben ser medios locales, deben ser, ¿qué usan? ¿Qué usan ustedes en la base de datos de acciones colectivas? ¿Usan medios locales, medios regionales o periódicos que no son oficiales? ¿Qué utilizan? Sí, pero antes de seguir, ya el factor que me faltaba de los que se toman en cuenta El quinto era, punto, el quinto punto es, qué es lo que se demanda, ¿verdad? claro, Si demandan derechos, si se está denunciando una agresión, contaminación ambiental, etcétera. ¿Verdad? fundamental. Sí, bastante para tenerlo en cuenta. Ok, en este momento estamos basándonos en las redes sociales de algunas organizaciones muy específicas, por ahí mencionar la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, la Alianza por la Defensa del Agua, el Movimiento Ríos Vivos, FECON, y si no me falla, son esas las que tenemos en este momento. Y además, medios de comunicación eh, independientes, podríamos decir, que es Radio Machete, Ok, está el periódico Surcos Digital, claro.
y La Voz de Guanacaste. Ujú. ¿Por qué estamos en estos específicamente? No es que estemos, digamos, eso es como, podríamos decir, una de las diferencias metodológicas que hay con protestas, que tenemos la posibilidad de abrir un poco más como las fuentes y desde donde monitoreamos, pero con el trabajo hemos ido viendo que en estas este, plataformas es donde más ubicamos, o ubicamos más movimiento, ¿verdad? Como más constante publicación. Pero eso no significa que no haya posibilidad de, si en algún momento ubicamos algún otro periódico local que nos parece que mantiene igual una comunicación constante sobre lo que sucede en su comunidad, podemos incluirlo perfectamente para empezar a monitorear desde ahí. Ujú. Y también algo bastante importante, que es, eh, ahorita creo que lo vamos a conversar un poco más, es que por el tema de la pandemia, una de las, podríamos decir, ideas iniciales o a lo que se aspira desde el observatorio es que en algún momento estos reportes no sean solamente el monitoreo de redes o de medios, sino que personas de las mismas comunidades puedan llevar a cabo el monitoreo o el reporte cuando sean diferentes conflictos o denuncias en sus comunidades, que es algo que Claro. esperemos que ya cuando haya un paso en la posibilidad de estar moviéndonos a las comunidades, a conversar y sí, ya se puede acomodar ese paso, ¿verdad? Por ahí. Me parece muy interesante, me recuerda mucho también a la investigación acción participativa que propone Orlando Falsborda de cómo, ¿verdad? Con lo que estás planteando, de que ojalá cuando ya cambie un poco los escenarios de esta pandemia, la gente pueda ser la que también participe de ese llenado de la base de datos. Que de hecho te quería, sí, vamos a hablar ahorita un poquito más porque quería preguntarte, bueno, mencionaste 2019, finales, es Ujú. decir, es un proyecto que surgió en el marco de la pandemia. Básicamente, sí, nosotros hicimos un primer monitoreo, podríamos decir, a finales del 2019, que Ujú. fueron las primeras pruebas de la herramienta para ver que todo funcionara bien, que permitiera como los análisis y eso. Eh, y ya en enero de 2020 fue que empezamos de lleno con el monitoreo. ¿Y qué sucede? 2 meses y se viene la pandemia. Claro. Entonces, básicamente, todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora ha sido en un contexto de pandemia. Fue poquito el tiempo que no estuve en pandemia y sin embargo me gustaría saber un poco más cómo fueron esos 2 meses del observatorio prepandémico y cómo fue ese giro, digamos, hacia al observatorio actual, digamos, que tenemos. Eh, Podríamos decir que no varió tanto en cuanto a la práctica, porque justo estábamos, como estaba iniciando, estábamos monitoreando por ahí, pero sí ya estaba empezándose toda una planificación de salidas, de giras, Claro. justo en estas vinculaciones con los otros proyectos de acción social, poder ir a las comunidades, poder eh, hacer trabajo con la gente por ahí, contarles un poco sobre el observatorio, que esto es algo muy importante también, que esperamos ya poder tener la oportunidad de no solo ponerlo en discusión con las personas de la proyección social, sino ir a las comunidades y decir, ok, está esta herramienta, se pueden sacar estos productos, nos permite hacer estas lecturas de lo que está pasando. ¿Qué ven ustedes que aquí funciona para el trabajo que ustedes hacen en los territorios? ¿Qué no funciona? ¿Qué consideran que se le podría cambiar, verdad? Para que sea más Ujú. útil para las personas de las comunidades. Pero bueno, y toda esa planificación queda pospuesta hasta el momento y lo que hemos continuado es con el monitoreo en las redes y a través de la virtualidad, digamos. Claro. Ha sido un reto repensar Sí, el trabajo de todas estas distintas actividades. Estoy sí. pensando mucho en las personas que nos están escuchando, que posiblemente la gran mayoría sean de acá, de la zona, digamos, del Valle Central, del mal llamado Valle Central. ¿El observatorio le da especial énfasis a algunas regiones del país o cómo es que se trabaja? En realidad se parte de lo que esté en las redes, ¿verdad? Eh, digamos, o en los medios. Sí podríamos decir que hay como un énfasis bastante, sí hay una especificidad, digamos, ¿verdad? En las acciones que se dan fuera de lo que es San José, ya justo porque está esto de que la mayoría de medios
escritos grandes, sí suelen reportar un poco más esas acciones. En cambio, ya lo que pasa, podríamos decir, un poco más en Occidente, ¿verdad? Como allá San Ramón, Palmares, o incluso ya llegando a Limón, Guanacaste, zona sur, zona norte, ahí ya es donde quedan todas estas acciones que no suelen salir, ¿verdad? En los principales medios. Claro. Ok, entonces sí hay, digamos, un especial énfasis o un especial Sí. interés precisamente por esta poca atención mediática, digamos, en estas zonas. Es que Ujú. también estoy pensando en si es un observatorio que las personas pueden participar. Las personas actualmente, me imagino, podrán tener, eso es una pregunta más bien, posibilidades de llenar la base de datos. Es decir, las personas pueden ingresar a la página y integrar un dato o todavía eso, ¿cómo está? Es perfectamente posible, eso sí. Hay que hacerse un usuario y la cosa. Eso sí, previo a esto tiene que haber un proceso como de, podríamos decir, de formación, ¿verdad? Como Ujú. que implican diferentes categorías. Siempre también se hace un proceso de triangulación cuando si hay una tercera persona que incluye datos como una posibilidad de comunicación, ¿verdad? Si se requiere más información sobre qué es lo que está pasando. Porque, digamos, cuando lo hacemos a través de una noticia, por decir algo, o un pronunciamiento, un comunicado que sale en las redes, tenemos como ahí toda la, escrito un poco cómo se está dando el conflicto, qué es lo que está pasando. Pero la base, una persona que lo llene, perfectamente puede poner los datos principales y si no Ujú. desarrolla un poco más al final, está la opción de desarrollar, sería el panorama ideal, pero pueden hacerlo. Entonces la persona que después le toca los datos puede quedar un poco ahí como tambaleando y no entender Claro. completamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, la idea es que sí se pueden hacer estos usuarios totalmente, pero previo hay como una comunicación para ver quién es la persona, saber de dónde, saber quién va a ser la fuente. Es como un poco por ahí. Eh, la idea es que en algún momento personas que formen parte de organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, que hagan trabajo directo en las diferentes comunidades, pueda tener su usuario y reportar. También hay como un previsto, porque sabemos que en diferentes comunidades el tema de la conectividad no siempre permite, ¿verdad? Como llenar esto, se llenan todos los datos y a la hora que se le va a subir se cae la conexión, entonces se perdió eso. Entonces también está la posibilidad de hacer un reporte por otras vías, digamos, que podría ser, es una vía de comunicación directa conmigo, se hace el reporte y yo meto los datos, digamos, a la base. Esa posibilidad está totalmente. Es un poco todo esto, es como justo lo que se va a ir a conversar a las comunidades cuando ya sea posible. Me parece muy interesante, además, pensar en esta inducción no solo para personas para personas de comunidad me parece fundamental. O sea, me parece de hecho como bastante Uh -huh. pertinente y de verdad un nivel de participación muy alto de que la gente misma es la que está llenando. Pero pensando en la comunidad universitaria, también sería interesante que personas responsables de proyectos e inclusive estudiantes también puedan participar del Uh -huh. completado, pienso, ¿verdad? No sé qué Totalmente. pensás vos, pero me No, sí, parecería que sí, podría ser sí, sí. interesante. De hecho, por ahí también va un poco la apuesta ¿verdad? Y este taller de formación no sería solamente como de los usos de la base, digamos, y las posibilidades que da, sino, ¿verdad? De todo el contexto, ¿verdad? De conflictividad en el que se enmarca, entender más allá de que es meter unos datos en una base, lo que esto implica, la herramienta que puede ser para los procesos de resistencia, de organización, etcétera. Entonces, como es algo un poco más amplio que solo la base, que eso es bastante importante también. Daniel, ¿y cómo se pueden comunicar con vos las personas? Te mandarían un correo electrónico. Sí, exacto. Puede ser el correo daniel.fernandezvázquez@ucr.ac.cr. Por Perfecto. ahí. Es para ir cerrando este primer bloque más metodológico que me gustaría plantearte. ¿Cómo va actualmente en términos metodológicos esto? ¿En este momento lo estás llenando vos solamente, la base de datos? ¿O ya se ha ido incluyendo más personas? En este momento estamos dos personas, que somos bueno, yo y la compañera que también es asistente del proyecto, Ana María.
y nosotros somos los que estamos llevando por ahora todo el trabajo. Sí hemos tenido como conversaciones con personas de organizaciones y de proyectos de acción social, pero por el momento estamos ahí, en esa etapa todavía. Sí, ha sido un poco más, y justo por lo que decía, el contexto de la pandemia, ha sido complicadillo como lograr estos espacios, ¿verdad?, de formación y todo eso para ya Total. ampliar la comunidad del observatorio. Pero bueno, ahí es donde se apunta. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Le recordamos a las personas que nos están escuchando en la 96.7 FM de Radio Universidad que estamos en el programa Voces y Política, hablando sobre el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales. El día de hoy nos acompaña Daniel Fernández Vázquez, que es el coordinador e investigador de este observatorio. Estábamos hablando en esta primera parte sobre los aspectos metodológicos de este observatorio. Ya Daniel nos contó bastante en profundidad cómo es que se lleva a cabo, ¿verdad? El cómo. Tratamos de responder el cómo. Este segundo bloque, me gustaría que lo centremos poco más o mucho más en qué, en el qué. Yo no sé si la pregunta sería el qué, pero específicamente que hablemos de datos, qué sale, qué ha arrojado, qué ha lanzado, qué ha tirado, qué ha evidenciado este observatorio, que sean datos importantes que manejemos la comunidad, las personas, sobre lo que está sucediendo frente a las acciones colectivas de protesta. Entonces, quería preguntarte, Daniel, ¿cómo es que ustedes sistematizan, compilan esa información, elaboran boletines, elaboran informes, qué elaboran para poder ir haciendo estos análisis? Y una vez que van haciendo todo este trabajo, ¿qué hacen? ¿Hacen categorías, hacen ejes, gráficos, cuadros? Ujú. Contanos un poco sobre esa parte. Ok, bueno, al fin, luego de que uno hace todos los ingresos, ¿verdad?, en la base, esto se sistematiza, ¿verdad?, en un Excel, digamos, y Ujú, a partir de ahí, la categorización previa que existe permite como agrupar, ¿verdad? Agrupar ya sea por zona geográfica, agrupar por conflictos en defensa del ambiente, agrupar por acciones que denuncian proyectos de ley, etc. ujú, Entonces, bueno, bueno, también permiten agrupar por hacia quiénes van dirigidas las demandas, etc. Los 5 puntos que dijimos antes, esos son como los principales que permiten agrupar. Cada grupo tiene como diferentes actores, factores, etc. Entonces, ya a partir de esa información, que también tenemos como el acceso a las diferentes noticias de dónde surgió esto, entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, agrupamos todas las acciones que eran en defensa del ambiente, ujú. ¡pum!, las sacamos y vemos, ok, todo esto era en defensa del ambiente, estos son específicos en defensa del agua, estos son específicos en contra de la contaminación, estos son de defensa del ambiente y fueron llevados a cabo por grupos ambientalistas, pero por ejemplo están todos estos otros que son en defensa del ambiente, pero no fueron grupos ambientalistas, sino grupos de vecinos y vecinas, entonces eso ya nos da como una lectura, ¿verdad? Ah, ok, no solo las personas que están en organizaciones ambientalistas están en esto, sino hay grupos en comunidades específicos que están también. Por ejemplo, por dar un ejemplo como por ahí, desde el año pasado estamos sacando, bueno, el año pasado sacamos 2 informes cuatrimestrales, Ok. uno de enero a abril, el otro de mayo a agosto, y finalmente sacamos después, en lugar de sacar un informe del tercer cuatrimestre, se sacó un informe anual de todo el 2020. ¿Y eso dónde lo puede encontrar la gente? Esos informes. Esos informes están en la página de acciones En la colectivas.ucr. página que antes mencioné, Exacto, accionescolectivas.ucr.ac.cr. .ac.cr. Y, Las vamos, cualquier cosa para hacer aquí, aprovechando, las vamos a subir al Facebook de Kioscos también, para ok, que buenísimo, la gente perfecto. las pueda encontrar también. Excelente, sí. Bueno, también por ahí, junto con Protestas, que Protestas también tiene un Facebook, entonces también hemos estado aprovechando también la plataforma para subir algunas cosas. Eh, Algo muy importante que no creo que no lo mencioné tanto en la primera parte, este, bueno, creo que ahorita lo vamos a conversar más sobre lo que permite, ¿verdad?, esta visión del observatorio junto con Protestas. Entonces creo que ahorita Ujú.
llegamos por ahí. Y bueno, están estos informes. También este año, particularmente, estamos sacando unas infografías mensuales. Esas también están en la página de Acciones Colectivas. Y el año pasado estuvimos haciendo algún trabajo también sobre la declaración del agua como derecho humano. Entonces, por ahí, eso es como la principal vía de comunicación. Intentamos moverlo por algunas redes sociales también, para que la gente se vaya como enterando de cómo van los reportes con la conflictividad. Y aprovechando también que ahora la conectividad, digamos, por medio de redes sociales permite que la gente pueda acceder mucho más sencillo a. Ujú. Por eso es importante entonces que sepan que también en el Facebook pueden encontrar estos enlaces para que puedan analizar estas infografías. Entonces tenemos dos temas pendientes, Daniel, que nos contés qué ha salido. Sí, ya todo el mundo yo me imagino que debe estar como qué, cuáles han sido las mayores acciones colectivas, a dónde han estado, quiénes han sido, cuáles son los temas. Eso, ¿verdad? Y que nos contés esa lectura conjunta, observatorio con protestas, ¿verdad? Como para ir entendiendo un poco más hacia hacia dónde vamos con esto que estás planteando. Ok, voy a empezar por la segunda, más bien. Ok, Un poco a ver, el lograr como estos datos desde el observatorio permite, como decíamos antes, complementar o ampliar aún más la mirada de toda la conflictividad que nos permite ver protestas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora durante la pandemia, el equipo de protestas ha hecho un gran trabajo por ahí como ubicando todas las protestas que han habido, perdón, en torno al COVID, demandas en torno al COVID y otras temáticas dentro de los medios de comunicación, digamos, principales. Eh, Cosas como la ley de empleo público, que ha sido como bastante generador de acciones colectivas. Entonces, lo que sucede es que tenemos esta mirada que nos dice, ok, el país está bastante movido en cuanto a acciones, ¿verdad?, de protesta. claro. Entonces el observatorio viene a decir, ok, sí, está movidísimo y no es solo eso. Ujú. Tenemos también todo esto a nivel ambiental, de que hay un modelo como por ahí estructural que está generando todas estas, ¿verdad?, otras acciones en las comunidades. Y bueno, ya esperamos pronto, para finales de este año, poder sacar por ahí algún tipo de trabajo conjunto que ya nos dé como esta mirada, algo escrito, infografías y cosas de este tipo, que incluyan como a las dos. Eso está como bastante bien. Y eso por ahí, y ahora ya contando más, digamos, lo que logramos ver el año pasado, que es como el resumen, y ahorita también puedo contar un poquito lo que hemos visto en lo que va este año. Ujú. Puedo decir que el año pasado, desde el observatorio se reportaron más de 400 acciones. Ok, voy a tomar nota aquí. ¿Okay? Y podríamos decir que los dos principales conflictos o razones de demanda, digamos, que ubicamos fueron todo el tema por la lucha de recuperación de los territorios, en los territorios indígenas, y el tema de defensa del ambiente. Son como dos temas que están siempre presentes. De acuerdo a la coyuntura, hubo un momento a finales del año pasado que aparece el tema de la demanda por garantías laborales, pero digamos, la defensa del ambiente y la lucha en los territorios indígenas se mantiene como una constante durante todo el año. ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos dice esto? ¿Y qué nos dijeron nos dijo el monitoreo durante todos los meses del año? Que si bien en algunos momentos del año los conflictos tienen como, podríamos decir, como que O explotan, alto. que se dan más acciones por diferentes motivos, no hubo un solo mes en todo el año en el que no podríamos decir que hubo una o dos acciones. Siempre se mantenían ahí entre las 10 y 20. Hubo incluso meses que llegaron a ser 50. Entonces, eso sí, por ahí. Entonces, O lo sea, fue un que... año de conflictividad prácticamente. Exacto, exacto. Y lo que decimos es que si bien las medidas de la pandemia y todo tienen su efecto en la forma en la que se protesta, en cómo se hacen las acciones, lo que no se vio afectado, podríamos decir, es el, el modelo extractivo, la continuación
las agresiones, de las formas de violencia. Eso continuó, digamos, siempre, y las denuncias se hicieron presentes. Muchas veces a través de denuncias públicas, hechas a través de redes sociales o enviadas a medios de comunicación, otras veces ya con acciones más directas, digamos, como la recuperación de territorios o en algunas comunidades como la liberación de ríos, digamos, que se les hacían causas, como bloqueos para proyectos específicos de riego, cosas de ese tipo. Entonces es como un margen ahí entre ambos tipos de acciones, digamos. Ujú. Ujú. Entonces estamos hablando de lucha por recuperación de territorios indígenas, que es todo el caso de Salitre, Exacto, Cabagra, Térraba, bueno, territorio Brorran. Estamos hablando de Chinaquichá, exacto, todo lo que ha sucedido en la zona sur del país desde hace exacto. varios años. Y Ujú. defensa del ambiente, estamos entonces, esa diferencia de la lucha por recuperación en territorios indígenas que es muy situado, es zona sur o Talamanca Sur, si se quisiera. Ujú. Las luchas o las acciones colectivas por la defensa del ambiente se han dado en diferentes partes del país. Esas son más amplias. En algunos momentos se especifican en ciertos sectores. Por ejemplo, este año, ahora a comienzos, tuvimos todo el tema eh, en el sector decisional, digamos. También en la parte de lucha por defensa del ambiente suele haber mucho cuando hay ciertos proyectos de ley, ¿verdad? Entonces se dan muchas acciones como de oposición a esos proyectos, tanto desde San José como desde las comunidades. Eso es como bastante importante, ¿verdad? Eh, y sí, por ahí va. Con esto, con la defensa del ambiente, como usted decía, también está esto que hay como luchas que en momentos o acciones que conjugan varias cosas. Por ejemplo, cuando hay casos en plantaciones de monocultivo, o sea, a veces se hace denuncia, aunque la denuncia por condiciones laborales, pero también por la contaminación de los ríos que pasan cerca, por ejemplo, o contaminación de la tierra, etcétera, Esos son dos del registros aire. distintos. Se registra distinto. Por ejemplo, si en un mismo reporte vienen ambas denuncias, se hace dos veces, una por las garantías laborales y otra por el tema del ambiente. Y también importante que en el ambiente hay como varias subcategorías, que puede estar la defensa del agua específica, la defensa contra la contaminación, contra la tala, etcétera. Hay como varias posibilidades. Y sí, en cuanto a territorialidad, esa está más distribuida, podríamos decir, por el territorio de Justo diferentes. acá en el programa de Voces y Políticas se han tratado varios temas ambientales que te iba a preguntar cómo han surgido también ahí en la base de datos. El acuerdo de Escazú es un tema que Estuvo quisiera bastante, preguntarte sí. cómo se ha movido en cuanto a datos. Ujú. Definitivamente le hemos dado mucha también seguimiento a las agresiones en los territorios indígenas, que bien lo mencionabas. Y también algo que se movió mucho a inicios del año fue la generación eléctrica privada. Exacto, sí, Entonces te eso quería también. preguntar un poco sobre esos dos. Ya hablaste de territorios indígenas, pero Ujú. sobre acuerdo de Escazú y generación eléctrica privada, ¿se movió algo? ¿Qué pasó? Sí, hubieron bastantes ahora al inicio del año que para el primer cuatrimestre de este año, de hecho, fueron como algunos de los principales que se mantiene el tema de amenazas, agresiones y demanda de derechos en los territorios. Se dio mucha movilización por la demanda en contra de impunidad en los casos de Jerry y Sergio, también desde los territorios, pero no solamente desde ahí, también ya están pasado a emitir comunicados, incluso organizaciones internacionales, ¿verdad? Eh, Reclamando al Estado sobre el tema de estos asesinatos. Perdón Y por bueno, interrumpirte, que justo con esto que mencionas, hace poquito, hace como un mes, salió un informe de agresiones y violaciones a ajá, los derechos humanos ujú, contra pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica, que ujú, bueno, la autoría es Neri Chávez, este, que lo sacaron en conjunto, si no me equivoco, fue con Voces Nuestras y la Coordinadora de Lucha de Sur-Sur. lucha sur-sur, exacto, sí. Ese informe
muy, muy detallado sobre todo esto que Sí, estás mencionando. ujú. Sí, da como mucho detalle. Justo era esto que nosotros reportamos las acciones, pero ya ellos llegan a dar como una visión totalmente del territorio ahí de cómo ha sido y todo lo que ha implicado. Este, sí, y bueno, y también por ahí, bueno, como en este cuatrimestre, lo que hablaba es el tema de apertura del mercado eléctrico, este, que generó bastante oposición y también como mucha organización en torno como a debate, exposición, actividades para, este, digamos, mostrar por qué o las implicaciones que puede tener, digamos, esta ley, que es muy interesante, que por ahí también surgieron fue un momento en el que surgieron también muchas opiniones en medios de comunicación sobre el otro sector que estaba a favor, ¿verdad? Entonces también eso es algo que permite esta lectura de ubicar los puntos de un conflicto específico, permite Como también el como ver. balance de las fuerzas. Exacto, y leer la coyuntura, porque en ese momento específico se presenta, etcétera. Eso es como algo interesante también como a leer, que permite leer como esto, cuando uno ya tiene como todo el año, ubicar por qué en este momento específico hubo un aumento en cierto conflicto, etcétera. Y bueno, Daniel, ujú. perdón, termina la idea y te hago la pregunta. Hubo otro proyecto también que era la normativa de caudal ambiental, que también movió bastante acciones durante el primer cuatrimestre, y uno en la zona norte, en Upala, que hay un refugio, Las Camelias, refugio nacional. Se está dando toda una campaña de parte de las comunidades para la protección de este refugio por diferentes situaciones que se están dando alrededor de contaminación y cosas de este tipo. Por ese refugio de las camelias también, desde kioscos estuvimos conversando con varias personas de saberes comunitarios del Grupo SACO. Don Hernán Alvarado nos comentó de un ganadero que estaba metiendo Ajá. ganado en el refugio y que fue la Ajá. misma comunidad articulada en la Coordinadora Norte, Tierra y Libertad, Uh-huh. que presentaron una serie de acciones y lograron Uh-huh. sacar al ganadero, Ajá, ajá, exactamente. que ha Sí, sido sí, también fue como un punto alto, digamos, durante este primer cuatrimestre. Es interesante con esto que estás mencionando porque ahora regresando un poco a lo que hablábamos al inicio, de verdad que mucho de esto está completamente, dos cosas, o invisibilizado o contado de una manera que no Exacto. evidencia lo que realmente está pasando, ¿verdad? Eso me parece Ujú, como fundamental del observatorio, de la manera en que se están también como haciendo los registros. ujú. Sí, Que vos lo decías, perdón, que vos lo decías también, que es mucho como del sentir y de la mirada de las mismas personas. ajá, exacto, sí, eso era justo lo que iba a decir. Que el hecho de eh, monitorear justamente desde eh, los reportes que hacen las personas de las comunidades, ya sea a través de sus redes, ya sea en el uno a uno cuando sea posible, ya sea en medios de comunicación que tienen esa mirada, nos permite como dar la lectura del conflicto desde ahí y no desde otros medios, ¿verdad? Que en ocasiones no solo cambian el discurso, sino que incluso lo ponen en contra de quienes están defendiendo, ¿verdad? Los territorios, como caso de... Daniel, sobre ahora que es un tema tan reciente, por ejemplo, nada más es por curiosidad, ¿el caso Cochinilla ha generado algún tipo de acciones colectivas de protesta que estén registrando ustedes? Eh, ¿O ha sido más a nivel mediático? Creo que puede estar más presente a nivel mediático. eh, Hasta el momento, de lo que hemos monitoreado, creo que no. A ver, tendría que ver directamente ya en los datos ahora, cuando estemos ya con el estudio para el cuatrimestre, pero de lo que hemos podido ver, yo creo que no hay mucho, no hay como mucho Si no es que ha habido pronunciamiento. como un plantón en los No, chiles contra el caso, sí, contra la no, corrupción y no. tal. Ujú, ujú. Interesante. Nos quedan pocos minutos. Quería aprovechar estos pocos minutos para hablar sobre dos cositas. Bueno, primero como para ir como
Pensando entonces en este año que pasó y en este cuatrimestre, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál es el balance que haces vos como investigador de esto que ha pasado? ¿Cómo es que lo ves? ¿Qué le podés decir a las personas que están escuchando? ¿Qué se puede decir, verdad? Sobre los datos que han salido en el marco del observatorio y hablar un poco sobre una actividad que este año se está realizando en conjunto del observatorio con el programa Kioscos, que es la Semana por la Defensa Comunitaria del Territorio. Ujú. Que ahí yo también voy a comentar un poco más porque precisamente en eso estamos por ahí. Entonces, Daniel, si nos contás un poco sobre la primera parte, ya haciendo como un balance final sobre Eh, esto. sí, bueno, así como a modo de resumen, básicamente este año y un cuatrimestre, bueno, año y medio ya, lo que nos ha mostrado es que claramente la conflictividad en las regiones fuera de la GAM, podríamos decir, es una constante, digamos, no es algo como que se dé en ciertos momentos coyunturales, sino que se mantiene constante aquí en el país. Y que es muy importante rescatar que no suelen ser acciones que respondan a algo específico que sucede, por ejemplo, hoy, entonces hoy se hizo una acción, sino que responden más bien a causas más estructurales y uno se pone como a ver un poco más, podríamos decir, como, no quiero decir para Macro. arriba, sino como más en lo macro, ¿verdad? Sí. Pero que en cierto momento generan repercusiones en comunidades específicas. Entonces ahí es Claro. donde, o sea, eso, pero siempre eh, este trabajo lo que busca es como aportar desde ahí, ¿verdad? Como evidenciar que no es algo eh, pequeñito que se dio ahí como por accidente, casi como lo quieren pintar, sino que responde a una serie de medidas, de leyes, de proyecto país incluso, que se gesta, ¿verdad? No son casos. Perdón que te interrumpa, pero deduzco un poco eh, una hipótesis, ¿verdad? Que se va comprobando acá con el observatorio, y es que el modelo económico está cada Exacto, vez profundizando más y más conflictos en las exacto, comunidades. exacto. Ujú, ujú. Que no es un Y bueno, invento de las ciencias sociales de la UCR, sino que es algo que es real. exacto. Y justamente también por ahí nos permite ir leyendo cuáles son las respuestas del Estado ante estas acciones, que eso es como el paso que sigue, ¿verdad? Como muchas veces suele ser la represión, otras veces es la invisibilización y pocas veces es la respuesta a favor de las comunidades, a menos que las mismas comunidades logren un movimiento tal que este, Exijan. se impongan, digamos, ante este modelo, ¿sí? Y lleva un trabajo, ¿verdad? Muy arduo. Que eso es algo muy importante también, que mucho del trabajo que se hace es a través de redes, pero siempre hay que tener muy, muy presente que cada acción colectiva responde a una problemática, un territorio específico, donde hay personas que están, ¿verdad?, poniendo el cuerpo en ese conflicto, que eso es vital tenerlo siempre por ahí. Es como en las dos vías, ¿verdad? Entender esas particularidades y especificidades de cada uno de los conflictos, pero entenderlos también en el marco de una lectura más amplia, que Exacto. no los desconectan, sino más bien se empiezan a observar las relaciones que hay entre cada uno de estos. Ujú. Exactamente, sí. Esto Y me bueno, y parece muy... con la semana lo dejo a usted que nos cuente un poco. Sí, bueno, contarles a las personas que nos están escuchando que el Observatorio Comunitario, que coordina Daniel, del que hicimos hoy énfasis y atención en el programa, estamos en conjunto con el programa Kioscos Socioambientales organizando una semana por la defensa comunitaria de los territorios a propósito de lo que está mencionando Daniel, de cómo la conflictividad es un elemento que está presente y que ha estado muy presente en este contexto de pandemia COVID-19. Va a realizarse del 20 al 24 de septiembre. Son 4 mesas temáticas. Las mesas son extractivismos y bienes comunes, mujeres y territorios, migración y agroindustria y territorios indígenas. Vamos a tener también 3 conversatorios
Uno va a ser el aniversario del trabajo comunal universitario de kioscos, un conversatorio sobre luchas o defensas comunitarias en el espacio urbano y otras sobre distintos proyectos de mega infraestructura que se dan no solo en el país y la resistencia, digamos, o las organizaciones comunitarias. Y nada, un poco también contar que esto es en el marco del trabajo en conjunto, ¿verdad? Del observatorio con kioscos, y también es de alguna manera otra de las cosas que hace este observatorio, el que estamos hablando hoy, otra de las formas en que el observatorio se diversifica y busca, siento yo, superar un poco el ser solo una base de datos que está ahí registrando, sino también el intentar mover otras, digamos, otro tipo de trabajo. Y eso creo que es como de alguna manera lo que se refleja en esta vinculación. Nada, Daniel, te agradezco mucho, de verdad, por el espacio. No sé si Gracias a tenés usted. algunas palabras de cierre para las personas radioescuchas, algo que quieras contarnos ya para terminar. Bueno, no, por ahí agradecer un montón por el espacio y dejar abierto el canal, ¿verdad? Del que decía el correo, daniel.fernandezvázquez@ucr.ac.cr. Si hay personas que escuchan el programa y quieran sumarse, eh, por ahí podemos como coordinar cositas de fijo para ir ampliando cada vez más esto y de ahí Y recuerden también trabajando. entonces entrar a la página de accionescolectivas.ucr.ac.cr, donde va a estar ahí toda la información del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas. También, ya que hemos hablado bastante, la página protestas.iis.ucr.ac.cr, que es la otra base de datos que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Sociales, que es la de protestas. Y bueno, vamos entonces haciendo cierre el día de hoy en el programa de Voces y Política, que estuvimos hablando sobre el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas, un espacio que se gesta desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Nos acompañó el coordinador e investigador del observatorio, Daniel Fernández Vázquez, que nos estuvo contando bastantes detalles sobre este proyecto. Les recordamos que nos pueden escribir por las redes sociales de Facebook, principalmente de Voces y Política. También nos pueden hacer comentarios sobre la transmisión en vivo. Les recordamos que este es un programa pregrabado. De igual forma, vamos a estar respondiendo a los comentarios que ustedes hagan a través de la transmisión. Este fue un programa más de Voces y Política. Se despide de ustedes José Mora, del programa Kioscos Socioambientales, y nos estamos manteniendo en comunicación. Muchísimas gracias. Esto es Voces y Política.